Buenas a todos. Es un gusto arrancar de nuevo las clases. Ya estamos en la anteúltima semana, pasó volando, no sé para ustedes, pero bueno, estoy contenta de que estamos llegando bien con lo planeado para trabajar. Va a faltar seguro, pero bueno, vamos a hacer lo posible porque podamos dar la mayor cantidad de información para que les pueda servir. Te voy a pedir, Alan, ¿querés arrancar con una oración? ¿Dirigirnos en esta mañana? Bueno, no hay problema. Dale. Inclinemos los rostros. Señor, muchas gracias por darnos un día más de vida, por las bendiciones, por tu cuidado y por tu protección. Y te pido que bendigas esta clase y todo lo que podamos aprender aquí, lo podamos poner en práctica para tu obra. Entonces, opíname, Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, Alan. Bueno, deseo que realmente esta clase sea guiada por Dios, que Él me guíe para poder transmitirles eh, estas cuestiones que vamos a trabajar hoy, que les sirva y que también los use a ustedes para servir y trabajar en esto acá. Saludo a los que van llegando y también a los que nos van a ver. Bueno, hago anuncios parroquiales antes de arrancar con la clase de hoy. Por si se dieron cuenta, bueno, les había mandado un mensajito, bueno, por medio de nuestro querido pastor Abraham, que ahí es el vocero, sobre el examen, ¿sí? Las hice zafar un poco unos días porque, bueno, por ahí algunos sé que no habían leído todavía todo el material y bueno, por ahí para sacarse algunas dudas más. Así que, bueno, pudieron salvarse la semana pasada, pero esta semana ya no se van a salvar. Así que hoy a la tarde, después de la clase, voy a mandarle la consigna a Abraham para que la suba a la plataforma, así que a partir de esta tarde van a tener un día para hacer el examen. Así que desde hoy a la hora que comienza hasta la hora que se cumpla el día de mañana un día, hasta ahí van a tener para hacer el examen. Como les había anticipado, es un caso muy cortito, una introducción de un caso en el que van a tener que contestar algunas preguntas, algunas son en base a la teoría y otras son, obviamente también todas tienen que ver con la teoría, pero algunas son como un poco más específicas y otras tienen que ver con usar la creatividad ustedes, sobre todo para crear preguntas y pequeñas intervenciones. Es una primera aproximación, imagínense que ustedes van a estar en la primera, segunda entrevista más o menos, así que no se preocupen con todo lo que viene, que la idea de todo lo que viene podamos implementarlo un poquito en el trabajo final, un poquito, por eso no se asusten, pero la idea es que puedan tener una primera aproximación, por lo menos de la primera entrevista. Así que en eso se va a basar el examen. Si alguno tiene alguna duda, dígame ahora o en el transcurso de esta clase. Y bueno, hoy a la tarde lo van a tener. Así que, dicho esto, Karina. Sí, Cintia, el examen se abre hoy y se cierra mañana o se sube hoy y lo tenemos toda la semana para hacer. No creo. No, se cierra mañana. No es tan complicado, así que no se asusten. Marisa. Buen día, ¿cómo están? Cintia, mira, yo voy a ser bien sincera y directa. Yo no voy a hacer el examen ahora. Ajá. Voy a pedirle a Abraham que me abra la plataforma más adelante, porque yo estoy re atrasada en las clases, en la lectura, no anduve bien de salud toda la semana, no miré una clase, no participé, no sé nada, así que estoy recién poniéndome al día con las clases y las lecturas. Así que, por favor. No hay problema, no hay problema. Porque la verdad no tengo idea de lo que es, porque no miré las clases, no leí, no tengo idea de nada. Entonces no voy a mentir que sí voy a hacer algo que no tengo idea de lo que estoy haciendo. ¿No? Está bien, está bien. Esa sinceridad, digamos, va más en lo que cada uno sienta y lo que tiene para uno, porque bueno, qué sé yo, capaz que en
En otra situación podría decir, bueno, arriesgo y pruebo. El tema es que por ahí, el tema es que la idea es que les sirva. Por eso no se asusten tanto, porque lo que vamos a hacer ahí no es nada que no se vio. Entonces yo te estaba por decir, bueno, si no leíste, capaz viste las clases, pero si no las viste, bueno. Entonces les va a servir, creo, las clases, porque no hay nada fuera de eso. Si estuvieron capaz tomando algunos apuntes, les puede servir, como ideas y demás, pero bueno, no es más que eso, así que no se asusten, no es, por eso, a ver, no va a ser toda la semana porque no lo considero necesario. Yo creo que ustedes están bastante eh, bien con la materia como para poder hacerlo, por lo menos de los pocos que veo acá, y considero que los otros también, así que bueno, después de mañana me entero en realidad. Así que bueno, Marisa, no te preocupes, cuando vos consideres poder hacer, bueno, no sé cómo será bien ese tema de si la podés hacer más adelante o si directamente pasa el año que viene, pero No, si hay posibilidad, yo me pongo al día, por ejemplo, esta semana, ponerle 2 días, me pongo al día con la clase, trato de mirarla todo y bueno, no sé qué tanta lectura hay porque sinceramente no sé porque me desconecté totalmente, pero voy a tratar de ponerme al día lo más rápido posible. Bueno, y pedirle a Abraham si me puede esta semana ponerle juegos, viernes, si me puede habilitar de vuelta y ahí hacerlo, ¿viste? No, tampoco no voy a exagerar con el tiempo, ¿no? ¿Viste? No. está A bien. menos que suceda algo que no lo vea, pero no, te estaría avisando igual, así que, pero no, la idea es hacerlo, pero quiero mirar las clases porque quiero saber de qué se trata también, porque, o sea, es como decía, podría arriesgar, pero no tengo idea de qué es, entonces no, prefiero no hacerlo. No te va a servir tampoco. Esa es la idea, que les sirva, digamos. ¿Estás mejor? Sí, ya ahora estoy medicada ya y bueno, ya estoy recuperando. Bueno, Sí, gracias, sí, mejor sí. bueno, esperemos que te recuperes prontito. Hola, buen día. Perdón que les digo algo antes. Dina y después Liti. Con el tema del recuperatorio, les voy a ser sincera, no sé bien cómo es el tema del recuperatorio. Voy a informarme un poco con Abraham y voy a ver si tienen después la posibilidad de recuperar. En realidad sí, pero no sé bien las fechas. Entonces, déjenme ver un poquito eso. Pero la idea es que no vayan al recuperatorio, ¿no? Es para poder hacerlo hoy. Dina. Sí, buen día a todos. Bueno, después nos comunicamos sin día en privado, pero mi computadora está internada en este momento. No sé si está en terapia o está en la morgue. Así que después lo vemos un poco eso y de tarde voy a tener las noticias y si se puede recuperarla y así que bueno, ahí estamos. Pero después estamos en contacto. Liti, ¿me querías decir algo? No, no, disculpa, yo levanté la mano para saludar a Dina. Ah, bueno. Bueno, gente. ¿Alguna duda más? Rosalba. Paz, hermanas y hermanos, buen día. Hermana Bueno, Cintia, o sea que es hoy que tenemos que hacer el examen. sí. Empezarlo a hacer hoy. Pueden hacerlo mañana, pero van a tener más tiempo si lo empiezan a hacer hoy. Ay, bueno, que el Señor nos ayude. Les va a ayudar, van a ver que les va a ir bien. Una Karina, pregunta más. Sí, o sea, entonces se va a poder entrar y salir al examen. Entramos hoy, vemos lo que tenemos que hacer y terminarlo mañana. tienen tiempo hasta mañana. Así que creo que no es lo mismo, por ejemplo, arrancar a las 7 de la mañana y que se les termine a las 10 de la noche, porque tienen que estudiar, que sea hasta el otro día, porque realmente pueden repasar un poco hoy, contestar algunas preguntas y mañana con la mente más clara quizás responder un poco más. Pero un día, por lo que es, que no es tan largo, yo considero que van a andar bien. Sí, es que leyeron y es que miraron un poco las clases. Ahora, si van a agarrarlo de 0 hoy a la tarde, va a estar más complicado. Pero como ustedes vienen bien, no se asusten. Soy mala, pero no tan mala. Bueno, ¿alguno más? Bueno, saludamos a los que fueron ingresando: Doris, Bere, Pedro, que no te saludé, Ale. Hola, buen día. Buen día. Hola, hermanos, buen día. ¿Cómo están?
Bueno, vamos a arrancar con la clase de hoy. Como habíamos trabajado la semana pasada, terminamos por fin una unidad dentro de la semana, dentro de lo que me había propuesto. Arrancamos hoy con la que corresponde a esta semana, que es la unidad 5, que tiene que ver con las áreas de aplicación de la consejería. Estuve viendo lo que ustedes escribieron en las expectativas y las sugerencias que tenían con respecto a la materia, y tenían que ver algunos los que me habían dicho que podría agregarse algo más, tenía que ver puntualmente con esta unidad, que es el trabajo directo o específico, mejor dicho, con las personas, es decir, con las diferentes áreas, área familiar, área personal, área juvenil, y la que ustedes me habían sugerido es la familiar. Se los agregué como nombre, porque en realidad estaba un poco entrelazada con el área matrimonial, pero les agregué algunas cosas más, también a pedido de ustedes, pero ahora como vamos a ver en lo que sigue esta mañana, está en la misma área, digamos, de aplicación, están como mezcladas. Vamos a dividirlas igual, pero están como mezcladas porque sí o sí tienen que ver unas con otras, que es el matrimonio y la familia, entendiendo que el matrimonio se considera también una familia. Pero en este caso la familia, entiendo que ustedes me hacían referencia a esta familia, mejor dicho, cuando hay hijos también. Entonces, bueno, agregamos un poquito eso. La parte en la que no agregué porque considero que quizás ustedes no trabajen o no es lo más común, es trabajar directamente con niños. Como que la parte de niños está, bueno, más en relación a lo que se trabaja en las escuelitas, pero a nivel personal generalmente no se trabaja con los niños. Es más, como psicóloga, considero que lo mejor siempre va a ser trabajar con los padres, porque ellos son el resultado de lo que nosotros hacemos. Muchas veces hay factores externos, como enfermedades, como alguna situación de la fuera de la familia, que es exogámica, que ocurre con los chicos, alguna situación en la escuela, algún accidente, alguna enfermedad que no corresponde directamente con los padres, pero son los padres los que dan el sostén a sus hijos. Entonces, en ese caso, el trabajo tiene que estar directamente enfocado con los padres. Diferente es el tema de la adolescencia y la juventud, donde hay más conciencia y más individualidad en el tomar decisiones. Entonces ahí sí lo vamos a trabajar aparte. Más o menos esta va a ser lo que tiene que ver con las áreas de aplicación. Ahora, para arrancar esta parte, como área de aplicación, lo primero que vamos a ver es la cuestión ética, ¿sí? Hasta dónde es nuestro compromiso como consejeros cristianos, cuestiones que implican la ética, factores que tienen que ver con el día a día, que pueden poner como en desbalance algunas cuestiones éticas de las que nosotros somos fieles y consideramos que son así. Vamos a ver cuáles. No digo que tienen que haber excepciones, pero que sí nos van a dejar ahí como en ¿qué hago? Entonces en esta unidad vamos a arrancar primero con esta parte ética, después, como les digo, vamos a seguir con la personal o individual. En esto no nos vamos a detener demasiado porque es todo lo que ya venimos trabajando. Nosotros los ejemplos que traíamos, la forma de conocernos y de conocer al otro tiene que ver con la consejería personal o individual. Digamos que es la que más vimos hasta ahora, o la única que vimos hasta ahora. Si bien todo lo que trabajamos va a servir para cada una de las personas, aunque trabajemos en un grupo, está más enfocada a trabajar en un ida y vuelta con aconsejado y consejero. Como vemos, como les había dicho, vamos a ver
la consejería matrimonial o conyugal y la familiar. Después tenemos a la consejería juvenil, la consejería en situaciones de crisis y la bibliografía. Bueno, en situaciones de crisis, ahí van a ver en el sílabo, que bueno, después voy a subirlo de manera actualizada, decía en situaciones de duelo, pero lo cambié a situaciones de crisis por dos razones. Una, porque no vimos el concepto de crisis en la primera unidad, entonces acá lo vamos a ver un poquito más en profundidad, y aparte porque las situaciones de duelo no son las únicas situaciones en crisis en las que se pueden encontrar las personas. Entonces, la situación de crisis, la situación de duelo, perdón, es una de las crisis que puede atravesar, entonces intenté hacerlo como un poco más amplio. Dicho esto, vamos a pasar un poquito a lo que tiene que ver con la parte ética, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que ver la ética en la consejería cristiana? Mucho. La ética está en todo, está en todo lo que nosotros hagamos, y más cuando uno trabaja en una institución y con personas. Van a haber muchos factores que tienen que ver con la ética. Lo básico es más o menos algunas de las cosas que nosotros estuvimos viendo, como son la confidencialidad, o como se dice en psicología, lo que es el secreto profesional, que tiene que ver con ese resguardo de los datos de la persona, o si ustedes van a contar un caso, por ejemplo, los casos que yo le cuento acá, jamás tienen que estar con nombres ni datos propios, es más, ni siquiera con el lugar. Entonces acá, a ver, hago esta acotación. Cuando ustedes van a hacer su trabajo final, yo les recomiendo que obviamente cambien el nombre de su persona, pero también inventen un poquito más, sean un poco creativos con los lugares, por ejemplo. Si ustedes van a poner como cosas muy específicas, no sé, pensemos en Misiones, se crió en un pueblito chiquitito que tenía, no sé, 300 habitantes, y ustedes ponen el pueblo y encima dicen que su casita estaba a tantos kilómetros del pueblo, en una chacra donde solamente había 5 familias. Es como que uno puede después más o menos determinar quién es esa persona. Entonces, en ese sentido, sean creativos en inventar para el trabajo, incluso los lugares. Por eso, cuando uno va a hablar de un caso, es importante resguardar a esa persona en varios aspectos, no solo el nombre, porque nosotros, por ejemplo, ustedes están atravesando una situación con alguna persona con la que están trabajando ahora, y lo ponen como ejemplo en una prédica, o en una reflexión o algo, y le cambian el nombre solamente. Bueno, esa persona se va a sentir totalmente incómoda por más de que le cambiaron el nombre, y mucha gente se puede dar cuenta también, porque bueno, uno está en la misma congregación y conoce. Entonces, a veces es preferible contar una situación cuando ya pasó bastante tiempo, y si no, omitir algunos datos y también cambiarlos. Por ejemplo, a veces se puede decir, si no es relevante, una persona que tiene 5 hijos y capaz tiene 2. Bueno, si no voy a tocar el tema de la relación con los hijos y demás, puedo decir algunas cosas que no son, como para preservar más la intimidad, preservar más a la persona dentro de lo que nos compete a nosotros contar el caso, ¿no? ¿Se entiende? Disculpen mi garganta, que está un poco extraña con los síntomas gripales, así que voy a dar lo mejor de mí esta mañana, sepan disculpar. Bueno, esto es como lo general dentro de la consejería, ¿no? Pero nosotros vamos a ver, y esto es algo que
nos molesta quizás a todos, o nos deja incómodos, o es algo con lo que sí o sí tenemos que trabajar y tener en cuenta, es que hay un montón de dilemas éticos que fueron de influencia dentro de la iglesia, pero también que siguen molestando ahora. A ver, molestando en el sentido, digo, de que no sabemos para dónde ir a veces con casos particulares, como son, por ejemplo, a ver, el uso de la tecnología. Vieron que en este tiempo, puntualmente con la pandemia, se potenció muchísimo lo que es el uso de la tecnología, que trajo como un montón de cosas buenas, que nos facilitó el encontrarnos así, obviamente que poder tener este seminario. Creo que si no hubiese sido por todo lo que surgió en la pandemia, no sé si haríamos este seminario así. No digo que no se hacía antes, pero sí es como que nos impulsó y ayudó un poco más a que se tome la decisión de sí, sí se puede. Entonces la tecnología trae un montón de cosas buenas. La tecnología no es mala, el tema es cómo se utiliza la tecnología. Y sabemos que hoy la tecnología tiene una predominancia muy, muy importante y causa mucho, mucho mal en la sociedad, sobre todo en los niños. Niños hasta los 2 años no tienen que ver pantallas directamente. Pero trae como muchos estragos sociales y nos separan unos de otros. Entonces hay un montón de cuestiones en la tecnología simplemente que nos pueden llegar a obstaculizar lo que es nuestro vivir sanamente. Ni hablar como digo, de la pandemia. Fíjense que lo que pasó en muchas iglesias, la nuestra incluida, quizás ustedes sabrán mejor, es que en la pandemia se pudieron ver un montón de prédicas, un montón de doctrinas, un montón de ideas de diferentes tipos con respecto a las creencias cristianas, y la gente se vio muy influenciada por esto, y los que no estaban o no están muy solventados dentro de lo que es nuestra iglesia, por ejemplo, tendieron y tienden como a desviarse por escuchar como muchas campanas. Entonces, acá hay una parte bastante importante en uno tomar un buen sentido de pertenencia a lo que uno tiene, no como un fanatismo, sino simplemente defender lo que uno es y lo que uno tiene, porque si uno no defiende lo que uno es y lo que uno no tiene nada. Defender estas cosas, como digo, no como fanatismo ni un modo de pelea, pero sí interiorizarse todo lo que uno puede, defenderlo, por más de que uno no esté de acuerdo en un montón de cosas, porque Freud decía, si 2 personas piensan totalmente igual, una está pensando por los 2, y yo lo creo al 100%. Ninguno de nosotros va a creer todo lo mismo al 100%, pero más o menos estamos en la misma sintonía con la creencia, o a grandes rasgos, todos consideramos lo mismo. Entonces es importante que nosotros como consejeros tengamos eso bien claro para poder hacerle frente sin pelear a un montón de cuestiones que pueden venirnos en cuanto a creencias y puntos de vista distintos. Porque bueno, esa es una de las cosas que trajo la tecnología como malo quizás. Ahora hay un montón de alternativas filosóficas que también vienen como a traer su confluencia en lo que es nuestra iglesia. Por ejemplo, una de lo que más se trabaja hoy en día es el hedonismo, que tiene que ver con todo lo que yo pueda hacer y tenga que hacer para sentirme bien yo. Entonces, hay una parte que en la que es buena y en la que no es tan buena. La parte buena podríamos decir que está bien cuidar de uno, que está bien preocuparse por uno, está bien entender que nuestra autoestima tiene que ser saludable y cuidar de nosotros mismos para sentirnos bien, para poder desenvolvernos bien en la vida y estar mejor. Ahora, esto llega hasta otro punto extremo en el que hay como un culto a la autoestima,
donde importo yo y nadie más que yo. Si bien no está bien en claro eso, no está bien específicamente marcado, detrás de líneas igual quiere decir eso, como que primero yo y después el resto. En cierta forma, es así y no es así. Si yo no me cuido a mí, va a ser muy difícil cuidar a los otros. Eso es cierto. El tema es que esta tendencia nos lleva como a ser muy individualistas, muy egoístas, en decir, bueno, a ver, me cuido yo y si tengo tiempo, si puedo, cuido de los otros. Entonces esta alternativa filosófica es muy complicada y es una de las que más se ve. Incluso hoy, no sé, hay un montón de memes, de cartelitos y de todo que tiene que ver con el cuidado puramente de uno. Que ojo, yo comparto un montón de cosas con respecto al cuidado de uno mismo, sí, las recontra comparto y defiendo. Ahora, cuando eso excede el mirar a otro, no, ahí es donde tenemos que prestar atención. Después otra alternativa filosófica, por ejemplo, es el utilitarismo, que tiene que ver con hasta cuándo mi vida puede ser útil o no dentro de una sociedad. Y básicamente, vamos a pensarlo como un ejemplo, tenemos un familiar que está en coma hace un año, exageremos, y bueno, los médicos nos vienen a decir que ya no hay mucho para hacer, que posiblemente nunca salga de ahí, y que nosotros tenemos la decisión de desconectarlo para que sus órganos puedan servir para alguien más, para que sea útil para alguien más. ¿Qué hacemos? Miren que son cuestiones éticas complicadas. Los avances científicos traen un montón de cosas buenas y también tienen como esta parte de hasta dónde prolongo la vida de una persona o hasta dónde, bueno, la dejamos descansar eternamente. Entonces hay como cuestiones en las que uno sabe que uno no tiene el poder de decisión, sin embargo vemos que hoy los médicos a veces sí tienen ese poder y nos ponen la presión a nosotros de qué hacer. Dios quiera que nunca nos toque esa situación, ¿no? Pero es algo que puede pasar y les puede pasar a nuestros aconsejados. En ese sentido, por ejemplo, en cuanto al utilitarismo, por ejemplo, una de las cuestiones que bueno, acá el autor pone un ejemplo de, a ver, déjenme ver. Bueno, de dónde era, pero no dice. Que decía que había un comité que había formulado unas preguntas, no, unas afirmaciones para poder ver si se le hacía diálisis a unas personas y no a otras. La diálisis saben que es el continuar la vida de una persona en la que directamente sus riñones no funcionan, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba en este lugar? Había pocas máquinas para la cantidad de gente que necesitaba el tratamiento. Entonces se habían planteado como ideas para ver a quién le correspondía o a quién le iban a dar preferencia o prioridad para hacer el tratamiento o no. Entonces decían, por ejemplo, ¿cuáles son las edades relativas que hay en las personas que necesitan diálisis? Hay más jóvenes, hay más ancianos. Ahora, por ejemplo, en cuanto a estas edades, ¿quién tiene más capacidades para dejar algo bueno para el resto de la sociedad? ¿Qué obligaciones tiene que tener, obligaciones financieras tiene que tener la familia para solventar o no una vida después de salir de diálisis, en caso de que pueda, o mientras tanto? Entonces había otras preguntas también, pero son preguntas éticas en las que es re difícil contestar, porque ¿quién es uno para determinar qué vida vale más que la otra? ¿Un joven que tiene toda la vida por delante o un viejito que, bueno, que ya vivió y merece tener un poco más de calidad de vida? ¿A quién dejamos morir? Sería como en otras palabras.
Y es re difícil, la verdad que no quisiera estar en los zapatos de los que tienen que decidir esto. Y son cuestiones que a veces pueden pasar porque, bueno, o sea, no hay más máquinas y hay gente. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Por orden de llegada? Es difícil, ¿no? Entonces, esta es una de las corrientes filosóficas que de una u otra manera pueden afectarnos. Otra, por ejemplo, es el absolutismo, en las que se considera que una cosa es totalmente buena o una cosa es totalmente mala dentro de la misma situación. Dentro del mismo problema puede ser totalmente bueno o totalmente malo. Y algunos autores lo que vienen a plantear es que nada es absoluto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos el caso del aborto, en el que hay situaciones en las que se consideran que son absolutistas y en otras no. ¿Quién determina eso? Es muy difícil. Hay situaciones médicas en las que, por ejemplo, los doctores dicen, bueno, corre riesgo de muerte la madre, entonces tienen que decidir si salvan al niño o salvan a la madre. Entonces, ahí no es una cuestión del aborto como absolutista, sino que tiene como sus dos miradas. Y son cuestiones a decidir que son realmente difíciles. Que nosotros, la verdad es que creo que ninguno de nosotros tiene una respuesta específica que dar en cada situación. Pero por eso es el tema de que uno tiene que tener en claro que cada caso es distinto y que muchas cosas con las que nos vamos a encontrar no pueden ser absolutistas. Con esto no estoy diciendo de que uno tiene que tener flexibilidad ante cuestiones, no pasa por ahí, sino en la que uno no está como en el papel de juez. Por ejemplo, nosotros podemos dar alternativas distintas. El tema del aborto es una de las cosas que, bueno, que más sabemos que tienen una prominencia importante, que tiene sus justificativos de por qué se dan, pero nosotros obviamente que sabemos otros en los que no hay mucho fundamento. Los argumentos en contra de la práctica son mucho más grandes. Hay situaciones en las que nuestra ética se pone como en jaque en decir, a ver, una nena de 11 años fue violada por su papá y le vamos a hacer traer un hijo al mundo a esa criatura por el simple hecho de considerar que la Biblia lo dice así. Si lo pensamos así, es como cruel. Ahora, sin embargo, la Biblia nos dice otra cosa. Y ahí está en la parte en la que nosotros acompañemos a la persona y podamos darle la mejor decisión. Por ejemplo, digo ejemplos, no quiere decir que todos los casos sean absolutos. Por ejemplo, acompañar a esta víctima en todo lo que se pueda durante todo este proceso y realmente después, bueno, si no quiere saber nada, ayudar en los trámites de adopción, por ejemplo. Hay cuestiones que se pueden hacer que no sean determinantes y que puedan dar una alternativa distinta. Para que la persona no caiga con la responsabilidad de quitar la vida a alguien, pero que tampoco tenga que sufrir un trauma toda la vida siendo una criatura en este caso de este ejemplo nada más. Ahora, también hay una parte en la que la persona puede tomar ciertas decisiones y cuál va a ser nuestra postura ante eso. Por ejemplo, que toda la familia esté de acuerdo en que sí, esta chica va a abortar, sí o sí. Nosotros podemos dar todo nuestro fundamento, toda nuestra teoría, todos nuestros argumentos y orientar de la mejor manera en por qué no hacerlo. Puede pasar, y no solamente en estas situaciones, sino en muchas otras, en que la gente tome decisiones en las que uno no está de acuerdo. ¿Qué hago entonces ahí? Si la persona ya tomó cierta decisión y no hay vuelta que darle, posiblemente tengamos que hacer el acompañamiento luego de la decisión, porque no somos nadie como para venir a frenar a alguien a que haga algo. Sí puedo hacer todo lo posible. Hay una parte en la que se nos escapa, ¿sí? Que esa es voluntad de mucha gente. Y ni hablar hoy que lamentablemente hay cosas en las que nosotros no estamos de acuerdo y que no están que no representan nuestra ética, pero sí que es legal, entonces es muy difícil
con esto, ¿no? Pero es importante que nosotros tengamos fundamentos claros. Si no, a nosotros se nos para algún defensor a muerte de un montón de teorías y corrientes de hoy en día que defienden ciertas posturas, ¿qué vamos a decir nosotros? ¿Estudiamos para informarnos y ir a decir algo sin pelear o no? ¿O solamente nos quedamos callados? Bueno, yo no me meto, no peleo porque esa persona no entra en razón. Sí, hay casos en los que es verdad, pero me parece que muchas veces eso es una excusa para no involucrarnos y no estudiar más y no defender nuestras posturas. Algo que a mí me pasaba, por ejemplo, cuando era chica, iba al colegio. Mi grupo de amigas, por ejemplo, hablaban de alguien más y decían, no, es de otra religión. No puntualmente lo dijeron de mí, capaz lo habrán dicho cuando yo no estaba, pero es de otra religión, como considerando que la única religión, a ver, entre líneas, ¿qué suena esto? La única religión es la católica y las otras son de otra religión. Pero yo podía decir lo mismo, yo podía decir, mi creencia es esta y el católico es de otra religión. Pero fíjense que ahí hay una parte de no hacer valer lo que uno tiene. Y eso no tiene que significar pelear ni nada por el estilo. Pero yo veo este ejemplo en el que como que uno, no sé, solo se deja menospreciar con ese comentario, que no fue con mala intención el comentario, pero sí es cierto que el no defender lo que uno tiene es como que cae en el, no sé, en la poca cosa, o en lo que es mirado como raro. Ni hablar también de, por ejemplo, en las, no sé, en los intereses, los gustos, las cosas que uno tiene, ¿por qué lo de uno, en cuanto a creencia cristiana, tiene que ser menospreciado o siempre tiene que ser menos? A ver, si alguien viene a decir, no, yo no como, no sé, no como legumbres porque no me gustan o no estoy de acuerdo, o alguien que es vegetariano, no estoy de acuerdo, eso es como que se respeta. Ah, bueno, está bien, no le gusta. Ahora, yo vengo a decir, no como cerdo porque es una cuestión de elección por lo que la Biblia enseña y por respeto, por obediencia, y es como, ah, qué raro. ¿En serio? ¿No le pasó alguna vez? Bueno, a mí sí. Entonces es esa parte en la que uno a veces no defiende lo suyo, y vuelvo a decir esto, no es pelear, sino es darse cuenta de que nosotros tenemos un montón de cosas buenas y muchas veces eso no se defiende y los chicos de hoy no saben defenderlos porque no tienen sentido de pertenencia. Y eso es muy importante trabajarlo, un sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia no quiere decir que uno sea fanático, porque donde entra uno en un fanatismo hace que la gente se aleje, porque hay mucha gente que defiende todos este tipo de cuestiones éticas, morales y de doctrina en pelea. No estoy de acuerdo, eso está mal, la Biblia dice que eso no se hace, pero te encontrás con una situación así. Yo que soy psicóloga me encuentro con un montón de situaciones en las que realmente uno no se puede poner en el papel de juez, porque no vive la situación que vive esa persona realmente. Entonces uno no es nadie para venir a acusar a alguien de los deseos que tiene, pero sí podemos acompañar. Entonces es muy, muy importante lo que siempre recalcamos, que es la comprensión, ese sentido de ponerme en el lugar del otro, de ver lo que el otro está sufriendo y acompañar. Y sobre todo reflejar eso en gente que no es de nuestra iglesia o que incluso se alejó de la iglesia, porque realmente se tiene esa postura de, ah, bueno, ustedes defienden la vida, pero realmente mucha gente se burla de los cristianos que defienden la vida, porque tienen como un argumento bastante básico, me parece a mí. No todos, pero en la gente en general, porque no se informan, porque dicen, no, yo defiendo las dos vidas, pero ¿te informás? ¿Sabés qué estás diciendo? No, porque Dios es el creador. Sí, pero hay mucho más atrás de eso, ¿se entiende? Entonces hay que involucrarse mucho más.
en procurar uno estudiar. Eso no quiere decir que uno tenga las respuestas a todo, pero sí por lo menos no quedarse con el fundamento de porque otro lo dijo. También con el tema de, bueno, de las corrientes en cuanto a las orientaciones sexuales. Nosotros en la iglesia aceptamos gente que esté orientada hacia hacia algo, porque hoy puede ser a cualquier cosa, porque alguien se levanta con ganas de ser algo distinto hoy y bueno, y se crea una etiqueta. ¿Qué significa eso? La verdad es que ya escapa mucho a la seriedad, pero hay gente que lo entiende como muy serio, que lo siente y bueno, está atraído, por ejemplo, por el mismo sexo. ¿Qué hace la iglesia? ¿Rechaza o acepta? Es complicado porque uno no es nadie para rechazar a la gente y obviamente tampoco puede aceptar algo que va en contra de la moral que maneja una iglesia, una doctrina. Pero sí es cierto que la iglesia es un hospital para enfermos, para todos nosotros. Nosotros no somos más que esta gente, o no somos más que cualquiera que venga con algún problema. La iglesia es un hospital, y yo no tengo por qué venir a cambiar nada, porque eso no depende de mí, eso depende de Dios, pero sí es muy importante cómo recibo a la gente. Y la gente muchas veces está súper carenciada de afecto, de amor, de cuidado, de comprensión, y va a ir a los grupos donde se siente contenido, que son, por ejemplo, personas que creen lo mismo o sienten lo mismo que ellos. Y lo menos que va a hacer es acercarse a una iglesia, cuando en realidad hay mucha carencia de afecto y comprensión. Y la iglesia tendría que ser el primer lugar donde uno recibe a la gente que está así. Entonces, pensemos cada uno de nosotros qué lugar le damos a la gente o no, o si siempre vamos a ser los mismos. La iglesia, creo que la iglesia en general, las iglesias cristianas, están como muy en falta con todo esto, con involucrarse un poco más con los temas sociales y tener más apertura a que la gente venga. Me parece que un poco el miedo es por el hecho, ay, bueno, pero si empezamos a recibir así a todo el mundo, la iglesia va a hacer cualquier cosa. Es como que un pensamiento para mí muy humano y muy juzgante. Entonces dejémosle esa parte a Dios para que Dios transforme la vida de las personas y a nosotros también. Entonces hay que tener apertura a todo lo que está pasando. Otro tema, por ejemplo, es la eutanasia, que es algo súper discutido. Vieron que la semana pasada, o la anterior les contaba de este grupo del trastorno bipolar, en el que había un hombre que realmente tramita lo legal y está haciendo todo lo posible para que él legalmente lo dejen morir. ¿Y quién soy yo para decir, no, fíjate que tu sufrimiento no es tan grave? Sí, o sea, yo puedo dar todas las bases bíblicas, pero lo que la persona está viviendo es lo que la persona está viviendo. Entonces hay una parte en la que yo no comparto lo que él está decidiendo y haciendo y todo, pero sí puedo dar mi comprensión, mi cariño, mi compasión, y esa persona puede cambiar su punto de vista con tener a alguien que lo entienda, pero desde el punto de vista cristiano, no alguien que lo entienda porque está pasando lo mismo. ¿Se entiende? Entonces la eutanasia también es como algo complicado. La eutanasia quiere decir, del griego, la palabra viene del griego y significa muerte buena, muerte feliz o muerte fácil. Que quiere decir que la persona pueda elegir cómo morir, cómo terminar sus días. Y bueno, nosotros sabemos que la iglesia, digamos, está en contra de la eutanasia porque la única, y bueno, el aborto también, porque el único que decide sobre la muerte y la vida es Dios. Sin embargo, por ejemplo, hoy lo que la ciencia trae es que
se puede saber desde el embarazo si ese bebé que viene, por ejemplo, va a tener discapacidades físicas. Entonces, ¿qué hace ahí la persona? El bebito que está por venir tiene el derecho de vivir, y hoy en día la mujer tiene el derecho sobre su cuerpo. En cada país es distinto, pero más o menos vienen todos iguales. Entonces, eso tiene que ver con el aborto. Después una persona, no sé, ya está en su lecho de muerte, cansado de vivir, y había dejado escrito que si le pasaba eso, que no quería estar conectado, que lo desconecten y que pueda morir. Eutanasia. Entonces, ¿qué hace uno? ¿Da lugar a la persona a decidir? ¿Se deja o no? Nosotros defendemos nuestra postura en la que no, eso es solo decisión de Dios. Pero es muy difícil el acompañamiento si uno no está bien solventado con lo que uno cree. Bueno, esto tiene que ver con dilemas éticos. ¿Alguno quiere decir algo con respecto a esto? ¿Se encontró con algún caso o no sé, quiere acotar algo con respecto a esto? Sí, yo, Dale. con el tema de la eutanasia. Ajá. En 84 años, él dijo, estaba prácticamente en cama. Y él dijo, yo por eso en estos casos digo, me iba a gustar que la eutanasia sea legal, porque no me gustaría ver a una persona sufrir así de esa manera. Y yo le dije, pero después, después vos tenés el cargo de conciencia, le digo, con el tema de que si vos, vos decidís por él, ¿cómo quedás después? Le dije yo. Y ahí él quedó pensando como diciendo, tenés razón, pero es feo, es feo ver una persona sufrir así. Es lo que Sí. lo que yo le había dicho, el cargo de conciencia que después te genera con eso. Es un aporte que... Gracias, Alan. Sí, sí. Es cierto, es muy difícil para la persona el tener que decidir y cargar con algo que en realidad creo yo que Dios nos libera de eso al decir que Él es el creador de la vida y el que decide sobre nuestra vida. Entonces nos libera también nosotros de tener que decidir sobre esas cosas. Pero bueno, hoy en día la gente no lo entiende tan simple y vivir ciertas situaciones es complicada también. Ahora habría que ver también la voluntad de este hombre. ¿Quería él ya morir o no? Y no con eso tampoco tiene el derecho de decidir sobre eso. Una paciente mía perdió a su mamá después de 2 años de estar con un cáncer. Y bueno, ella estuvo 23 horas agonizando. Ya era como el último punto en el que le daban morfina y la morfina tampoco le hacía efecto para los dolores. Entonces ellos estuvieron al lado de la cama esas 23 horas, su familia, digamos, alrededor de esta mujer. Y todos como que estaban entre, tenemos la decisión de que ya deje de sufrir porque la muerte era inminente, sí o sí se iba a morir según los médicos, y tenían igual la decisión como de, sí, ya que muera, digamos, porque está recontra sufriendo. Y la doctora le había dicho que posiblemente iba a estar algunas horitas, 1, 2, como mucho, o minutos, y se iba a morir. Bueno, y no se moría. Tardaba como en llegar a ese punto de poder descansar. Entonces en ellos estaba la decisión si la dejaban morir o esperaban. Bueno, entre todos decidieron esperar, porque la doctora les había dicho que iba a ser en un ratito. Estuvo 23 horas con todos al lado. Me dijo mi paciente, en un momento me fui al baño, en un momento mi hermano fue a comer algo, mi papá se fue a hacer un mate, no sé, la cosa es que en un ratito se fueron todos, justo la habitación se quedó justo un ratito vacía, no sé,
como mucho 5 minutos. Y en ese momento la mamá murió. Bueno, la teoría, digamos, de mi paciente es que es como que ella esperó morirse pero que no quería que la vean. Esa es la teoría de mi paciente, que bueno, puede ser, puede que no, pero es un ejemplo en el que veo que la persona en cierta forma, en la que uno no tiene que decidir sobre la muerte de alguien más. Eso lo pienso yo, porque fíjense que en ese estado de total inconsciencia por el dolor, igual es como que pareciera que decidió cuándo irse. Eutanasia, ¿no? Sería, bueno, quién sabe cómo fue el hecho de morir, ¿no? Cómo decidió Dios que se vaya. Pero hubo como cierto poder que no podía manejar la familia, ¿no? Es decir, bueno, la desconecto y listo, chao. Pero no, fue como en un momento preciso, fue como muy raro porque fue en ese momento en el que no estuvo nadie. Es como decía ella, como si mi mamá hubiese esperado, pero bueno, no sabemos, quizás Dios no quiso que la familia vea el momento de la muerte, no sé. La cosa es que ese ejemplo es uno claro en el que digo, no somos nosotros, ni la familia, ni nadie para decidir. Bueno, nada, que les quería contar eso. Bere, ¿querés acotar algo? No, solamente creo que esta parte es re interesante porque a veces uno se puede encontrar con situaciones que realmente son muy complejas, ¿no? Y que sí nos van a poner como que quizá hasta cierto punto en el dilema de decir, si bien a lo mejor yo no voy a decidir por la persona, ¿qué le digo? Por ejemplo, hablando del aborto, que alguna chica o alguna mujer te diga, es que yo quiero abortar porque fue producto de una violación. Y yo no quiero, no deseo a este bebé. ¿Y qué le dices, no? No, tenlo, mira, que una vida es una bendición de Dios, es un regalo. O sea, hay cosas que por ahí creo que a la otra persona no le van a interesar, no le están interesando, ella no lo ve como nosotros lo podemos percibir. Exacto. ¿Y qué le puedes decir, no? Está bien, sí, ve y abórtalo porque entiendo, ¿no? Lo que puedes estar sintiendo. Y tampoco entendemos la parte que ella está viviendo, porque por más que queramos ponernos en los zapatos, no es lo mismo. Y tampoco, por ejemplo, nosotros podemos aconsejarle, sí, está bien, pues ve y aborta al bebé, ¿no? Entiendo tu situación y bueno, pues es tu elección y hacerlo. Realmente son situaciones que pueden ser realmente delicadas, que implican mucha reflexión y mucho tacto también para tratar a las personas. Hablando de otro tipo de aborto, por ejemplo, que puede pasar, ¿qué le dices a un matrimonio que el esposo tendría que decidir entre la vida del bebé y la vida de su esposa? Digo, no, ¿qué le aconsejas, no? Sí, está bien, decide por la esposa, o no, decide por el bebé, porque mira que el bebé, de últimas, pues ya, ¿no? A lo mejor disfrutaste poco, mucho a tu esposa. Son situaciones que realmente son complejas y que moralmente a uno le atañen demasiadas cosas. No sé, es como que complicado, ¿no? Uno, ¿qué le puede uno aconsejar o qué le puedes decir a la persona que no infrinja tanto los valores morales como lo que nosotros creemos en base a la palabra y que también a ellas le pueda servir, que pueda ser una palabra que les sirva, ¿no? Que pueda darle una orientación o ayudarla quizá a tomar una decisión. La verdad que de eso habría 1000 temas para poder comentar, pero es complicado realmente hacer una consejería ya ante ciertas circunstancias que las personas nos pueden presentar, ¿no? Ciertas problemáticas que ellas puedan vivir y cómo, ¿qué le digo, no? O qué sería lo mejor decir, más allá de que nosotros tengamos o no que tomar una decisión, porque creo que eso no nos compete nunca, pero qué le digo y cómo se lo digo, ¿no? Que creo que es lo importante. Gracias, Bere. Sí, ¿vas a decir algo más? Sí, gracias, Bere, por traer esto. Es interesante porque como les dije recién,
cada caso es distinto, entonces uno no puede tener una consideración global de cómo tiene que ser sí o sí en ese tema. Nosotros tenemos como base la Biblia en el que no hay mucha alternativa de lo que es o lo que no es. Esa es la parte del resguardo nuestro. O sea, Dios dice esto, no dice, bueno, pero después cambia de idea. El mismo hoy y siempre, ayer, hoy y siempre. Sin embargo, cada situación y cada caso es distinto que merece nuestra, como dijo Bere, nuestro tacto. En la parte en la que por ahí puede dejarnos un poco tranquilos es en el hecho de que nosotros no aconsejamos para una cosa o para la otra. No está en nosotros el poder de decisión ni tampoco de decirle a la persona lo que tiene que hacer. Lo que podemos hacer es acompañar. Ahora si nos dice, bueno, mira, yo decido abortar, ¿me acompañás? Bueno, ahí como que medio complicado, ¿no? Yo puedo orientar a la persona en darle mi compromiso en el acompañamiento, en estar, en darle un oído, un abrazo, en acompañar en muchas cuestiones, como habíamos visto la vez pasada, a veces ir a la casa, a veces la consejería tiene que ver con darle un lugar para dormir, qué sé yo, cuidar a ese bebé los primeros días, no sé, hay cosas un poco complicadas, ¿no? Pero de eso se trata también la consejería, o armar una red de contención para esa mamá, qué sé yo. Les digo algo muy personal, desde vivir de cerca una situación súper complicada en el embarazo y en el posparto y tener amigas que transitaron cuestiones muy parecidas, llegamos a la conclusión de que alguien que está muy complicada en una situación de una violación, por ejemplo, nuestra percepción de lo que la mujer siente en ese momento con su decisión fue como más sensible todavía, el poder ponernos en ese lugar y no juzgar. El deseo, por ejemplo, de abortar, no juzgar. Coincidir con que eso está bien es otra cosa, porque eso no. Considerar que lo tiene que hacer, no. Ahora, entender a esa mujer, mucho más, muchísimo más, es la sensación de entender la mía y como coincidimos con muchas amigas. Ahora, en el entender y al sentirlo así como, no como si fuera propio, porque está en la parte en la que uno tiene que separar y no involucrarse al punto de que lastime, ¿no? a uno mismo. Pero en entender tanto, realmente uno puede acompañar mejor, dar mejores consejos en cuanto al cuidado, en qué hacer, cómo, no sé, distraerse, en cómo sostener, en cómo crear una red de contención. Entonces hay un montón de cuestiones en las que uno, al no juzgar, al entender a la persona, al tener compasión, puede sostener mucho más. De ahí en más, a que bueno, si la persona decide igual, hay cosas que escapan a uno, pero entre todo la comprensión, uno puede contener mucho más a la persona a que no tome una decisión fuera de lo que Dios quisiera, ¿no? Pero como les digo, hay casos y casos. Lo que sí es que uno tiene que tener bien en claro lo que uno cree y no desviarse de ese camino. Ahora, comprender que la persona se sienta contenida, pero la decisión no es nuestra. Vamos a ver esta partecita que tiene que ver con el imperativo moral. Quisiera que alguno de ustedes pueda buscar Isaías 42, 5 y 8, si lo puede leer para todos. Cuarenta y dos, 8, 42 del 5 al 8. No, 5 y 8. Ok, solo 5 y 8. Ajá. Dice así la palabra de Dios. Así dice Jehová, Dios creador de los cielos y el que los despliega, el que entiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan.
El 8. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Amén. Amén, gracias, Bere. Bueno, en esta parte el imperativo moral tiene que ver con el lugar prominente de esta gloria de Dios, que es solo de Él, solo de Él. Hoy en día la tendencia, como bueno, ya veníamos hablando, es que todo se aleje de Dios. Entonces se ponga como primer lugar, por ejemplo, cualquier teoría, tanto psicológica, médica, filosófica, que tenga más prevalencia y más prominencia que la Biblia. Entonces, este pasaje me parece bastante importante en el que exclusivamente en la palabra de Dios. Dios muestra que Él es ese Dios celoso que pide un enfoque pura y exclusivamente de Él. Él, por un lado, dice quién es, que Él es el creador de los cielos, el que extiende toda la tierra, el que da aliento, pero aparte, todo eso que Él hace, en eso Él también demanda que todo lo que se haga sea en nombre de Él y para Él. O sea, Él muestra lo que hace, lo que es, y aparte pide y exige que todo sea para Él. Por eso es muy importante que uno tenga como principio básico de nuestra ética que todo se basa en Dios. Primero, o sea, primero y principal se basa en Dios. Él dice, yo Jehová, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Por eso es importante que uno no se deje influenciar por un montón de corrientes que escapan a lo que Dios quiere, que es lo primero. Después en Isaías 48:11 dice, por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre y mi honra no la daré a otros. Ahora es interesante porque la palabra gloria, que en hebreo significa, es chabot, significa como ser de peso o ser pesado. Entonces tiene que ver con que es una persona, no es de peso de tamaño, de que es alguien gordo, sino el peso de que es una persona que a quien se le confiere importancia, prominencia, que tiene una representación visible del valor que tiene. Entonces, esta gloria tiene que ver con ese peso que tiene Dios sobre nosotros y tiene que ser como muy importante que lo tengamos en cuenta porque Dios no le va a dar la gloria a otros. Por eso no hay nada que pueda estar más allá de la palabra de Dios. Por eso es importante que uno no se desvíe. Entonces la demanda de Él exige que lo reconozcamos como su dignidad única, su divinidad única, y también su perfección, y que uno con eso pueda desplegar en la práctica a ese Dios, que somos como los representantes de Él en esta tierra. Representantes entre comillas y muy poquitito, ¿no? Pero somos los que mostramos realmente ese Dios. Por otra parte, y esto hablando un poquito de temas de la consejería, otra es la protección legal. Una recomendación que se tiene en cuanto a lo que es la consejería a los no miembros es que se tenga como un pequeño papel o algo que diga que la persona, por ejemplo, dice acá una declaración, entiendo que el consejo que recibo está de acuerdo con la interpretación de la Biblia por parte del consejero, por ejemplo, o que la interpretación que se haga está en base a la doctrina de nuestra iglesia, de Dios séptimo día, Argentina, México, lo que sea, Colombia y demás. Que haya como una pequeña... un pequeño consentimiento informado
de que la persona está bajo esa consejería. Una cuestión de resguardo que creo yo que no haría falta, pero uno nunca sabe. Entonces eso es como una recomendación. Cada uno lo puede hacer, puede que no. Más que nada como que se recomienda a los que no son miembros, como para que después no hayan como malos entendidos. Me dijo que tal cosa, bueno, me dijo que no está bien que aborte, pero fíjate que esta persona pasó por todo. Bueno, yo acá claro que dejo asentado que lo primero que voy a tener como fundamento es la palabra de Dios, por ejemplo. Es como un resguardo al consejero. Y por otro lado, algo que es también importante es que la iglesia no tiene que sacrificar la consejería de sus miembros para alguien más. Se considera que la consejería primero y principal, salvo excepciones que siempre puede pasar de cosas graves, urgentes, pero que la iglesia no debería dejar de priorizar a sus miembros para la consejería para casos externos. Por ejemplo, el amigo de mi primo del que va a la iglesia. Obvio, darle lugar es re importante, pero eso significa, si eso significa dejar de lado a alguien que está sufriendo dentro de nosotros, de la congregación, de los hermanos, no tendría que ser así. Tenemos que darle prioridad a los del cuerpo de Cristo. Esas son como recomendaciones. Hay salvedades, obviamente, ¿no? Y déjenme ver otra cosita que les quiero decir. Bueno, no sé si vamos a terminar esta partecita, pero quiero decirles igual algunos de los peligros que puede tener el consejero, que bueno, los que uno tiene que estar bien solventado en lo que cree como para no caer en estos peligros. Si bien esto no tiene que ver específicamente con la ética, igual tiene que ver. Vamos a ver en algunos casos. Por ejemplo, demasiado involucramiento puede ser uno, como ya veníamos trabajando, ¿no? El hecho de que afecte al pastor o al consejero el involucrarse desmedidamente con el caso y que eso ocupe todo su tiempo, su mente y que incluso perjudique su vida, por ejemplo, con su familia. Hay que saber que hay que saber cerrar la puerta del trabajo en el momento en el que el aconsejado se va y abrirla en la próxima vez que viene. Eso no quiere decir que uno no se procure estudiar el caso en la semana, buscar pasajes, etc. A veces quizás contestar un mensaje, estar en supervisión, pero ¿qué quiere decir cerrar la puerta? Entender que ese problema no es mío, y que hay otras prioridades, como por ejemplo cuidar a la familia. Eso no quiere decir que uno se olvide, que no importe, que importo yo. No, no pasa por ahí. ¿Se entiende? Es un poco de sentido común, de que no tengo que dejar que eso me afecte de manera desmedida, porque como les decía la vez pasada, de esa manera no voy a ayudar a la persona si lloro con ella todas las veces. Entonces es importante no involucrarse demasiado, porque incluso en esto agregaría yo que el involucrarse demasiado es como, a ver, cuando la gente también hace que tiene un poco que ver con lo que viene después, que es la manipulación, cuando uno se involucra demasiado y la gente hace que se involucre el consejero demasiado, y es como que se vuelve muy engorroso y no podemos separar la consejería, las entrevistas con la persona, o en el caso de una familia que sea para este momento y no toda la semana, ¿sí? Entonces hay que tener en claro el encuadre, como les marcaba la vez pasada, de que uno tiene que dejar en claro ciertas cosas. Bueno, vamos a hacer las reuniones en este lugar, a esta hora, en la medida de lo posible. Cuando salgamos de acá, por ahí a veces me podés mandar un mensaje, uno va a evaluar el caso o no. Si es necesario que
charlemos con alguien de tu familia, yo te lo voy a hacer saber, ¿sí? Para que dejar en claro estas cosas en la primera, en la segunda sesión, reunión, entrevista. ¿Se entiende? Bueno. Otra de las cuestiones que puede pasar, bueno, vamos a hacer un recreo y les explico esto a la vuelta. Volvemos 1:30.